La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Ante la reciente llamada de refuerzo, he decidido volver a coger mi arco y volver al bosque de Sherwood. Y aquí estoy muy feliz otra vez entre todos. Buenos días. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Our solutions are in nature. Preserving and sustainably managing biodiversity is necessary for mitigating climate disruption, guaranteeing water and food security, and even preventing pandemics. En los días pasados, y especialmente ayer, tuvimos una mala noticia en nuestra lucha por la salud. Descubrimos posibles actos de corrupción en la compra de los respiradores españoles. Juicios por corrupción y dinero a salvo. Así hemos reaccionado. He ordenado una auditoría de todas las compras en salud que se han hecho en mi gestión. Ecuatorianas y ecuatorianos, hemos tomado las siguientes decisiones. Haremos un recorte de gasto público de más de 4.000 millones de dólares. Además, vamos a eliminar 7 empresas públicas: ferrocarriles, siembra, medios públicos, crear Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Bueno, no tengo yo constancia de que el PSOE ha rectificado, ha matizado de alguna forma, ¿no? Tampoco, vamos a ver, esa matización parece que es más bien terminológica. Es cierto que puede querer reducir algo el ámbito, pero no me preocupa demasiado. Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial. Se habla de derogación de la reforma laboral. Yo lo que le quiero pedir a la COE es mucha mesura y no romper el diálogo social. Nosotros en otros momentos han pasado otras cosas que podríamos habernos aprovechado para levantarnos de la mesa y no nos hemos levantado. No, nosotros esta tarde no vamos a ir a la mesa y desde luego esto está en suspenso claramente hasta que se nos explique muy bien qué significa esto. Con un impacto previsto de caída del PIB en 2020 superior al 9%, un impacto muy significativo en el empleo, más de 3 millones de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo, más de 1 millón de autónomos con cese de actividad, un sustancial aumento de la pobreza derivado de la crisis, y con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa. Podéis ir pasando y sentándoos en las sillas que estamos colocando alrededor de esta gran mesa, esta alargada mesa con un mantel blanco donde hemos colocado las tazas de café, las portadas de los periódicos y donde vamos a conversar acerca de la actualidad, de la fotografía de actualidad que nos dejan las últimas horas. Vamos a hacer un análisis de cómo está el mundo, de cómo está España, de cómo está... También hablaremos de series de televisión, de películas. Hoy además os sugiero que permanezcáis aquí con nosotros, que escuchéis el
El análisis que vamos a hacer con la actriz Marta Nieto, con Ana Pastor de Neutral, sobre la película Madre y el cortometraje Madre. No sé si habéis visto el cortometraje Madre, pero es imprescindible, terror psicológico del mejor Madre, que protagoniza Marta Nieto. Vamos a charlar con ella sobre ese cortometraje que ganó Festival en Venecia. Ha sido muy elogiado, muy reconocido, y después la película que al calor de ese cortometraje nació, y que es una suerte de spin-off. Bueno, pues de eso vamos a hablar después. Escucharemos el relato de Ainhoa Goñi con la voz de Pachi Freitez, hoy sobre el amor confinado, el amor que ha renacido en algunos hogares de gente que llevaba años conviviendo, que llevaba años de distancia, de silencios, y que han visto cómo en estos 2 meses han vuelto a acercar posiciones, han vuelto a acercar posturas. Será el relato de Ainhoa Goñi, que escucharemos también después. Vamos a analizar la prensa internacional, cómo se refiere a España, cómo se refiere a nuestro país, y vamos a ver también los medios de comunicación y las últimas portadas, que ya sabéis que en España está protagonizada la polémica por ese anuncio de acuerdo para derogar la reforma laboral que fue matizado a las pocas horas. Como no lo recogieron en su momento suficientemente las portadas de los periódicos, habida cuenta de que había una gran polémica que podía estirarse como un chicle, pues hoy las portadas ya dan cuenta, con el espacio que merece una polémica dentro del gobierno de España entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, y con toda la tensión que eso puede generar, pues no hay caramelo más suculento para la prensa en la mañana de hoy. Así que vamos a analizarlo, lo vamos a comentar aquí en la cafetera. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Es difícil abstraerse en España de una polémica dentro del seno del gobierno. No hay caramelo que guste más a la profesión periodística española. Bueno, además también como si hiciese falta, ¿no?, que pasasen este tipo de cosas para que, bueno, pues viésemos en alguna portada como ponen desgobierno, ¿no? Se lleva hablando desde que se creó este gobierno de desgobierno, ¿no? Y ahora es verdad que se han dado todavía más motivos para que reafirmarse, ¿no?, en ese mensaje en algunas portadas. Claro, por centrar la información en los dos polos. Tengo parte de mis amistades que me decían, no, Fernando, es impresentable que se anuncie algo que no está acordado con los agentes sociales, es impresentable que en el gobierno no haya una voz única, que haya división interna, y es impresentable que un anuncio como el de la reforma laboral en un momento como este lo haga un gobierno por su cuenta y riesgo solamente para alcanzar un pacto que además se está llegando con un grupo como Bildu. Hay una parte de los españoles que piensan esto, entre los que se incluyen prácticamente todos los directores de los medios de comunicación de este país. Y está eso en las portadas. Pero hay otra forma de entenderlo. Porque claro, yo ante eso digo, el gobierno está recibiendo críticas feroces, es verdad, por su acuerdo para derogar la reforma laboral íntegramente. Pero como dice María, el gobierno lleva recibiendo críticas feroces desde que anunció que se constituía, desde que anunció que entraba en coalición. Los que critican ahora son prácticamente los mismos que criticaban entonces, no ha variado demasiado. ¿Por qué estos ataques? ¿Acaso porque es malo derogar la reforma laboral íntegramente? ¿De la gente de izquierdas que está protagonizando las mayores críticas o algún medio de comunicación que las está protagonizando, la gente progresista cree que derogar la reforma laboral íntegramente es malo? Hay gente que dice, bueno, no, pero en este momento se parapetan en la máscara de la necesidad o en la máscara del diálogo social, o esto solo se puede hacer de forma concertada con las empresas, nos dicen. Pero también contestan, no, es que además da mala imagen que se anuncie una cosa y después se quede descafeinada. Ya, pero la reforma laboral hay que derogarla íntegramente, ¿sí o no? Volvería yo a preguntar. No, pero es que es una demostración de la debilidad del gobierno. Y yo vuelvo a preguntar. Ya, pero la reforma laboral hay que derogarla íntegramente, ¿sí o no? Bueno, pero es que además nadie, ¿en qué quedamos? Aquí no se ha hecho con diálogo social. Bueno, no se ha hecho con diálogo social, pero yo vuelvo a preguntar, ¿hay que derogar la reforma laboral íntegramente, sí o no? ¿No es más bien una demostración de la fuerza que tienen los poderes no democráticos sobre las decisiones del gobierno que tengan que matizarla a las 2 horas? ¿No es una demostración de la desproporción de fuerzas que hay? No, pero eso no se puede hacer con Bildu, nos dicen. O sea que el problema no es derogar la reforma laboral, es derogarla con el apoyo de Bildu. No, bueno, es que no se puede hacer sin diálogo con la COE. Vale, pero la reforma laboral hay que derogarla, sí o no, porque nos pasamos el día perdidos en el debate de las formas, no en el debate del fondo.
Ya, pero mira lo que dijo Pablo Iglesias por la mañana en una radio. Es decir, que el problema es Pablo Iglesias, o hay que reformar de una vez el acuerdo laboral que alcanzó el Partido Popular. ¿En qué quedamos? ¿O es que finalmente todos los caminos conducen a Pablo Iglesias? ¿O es que finalmente todos los caminos de la crítica en este país conducen al gobierno de coalición? Porque podremos discutir las formas, ¿son las adecuadas o no? Podremos discutir las necesidades del gobierno para prolongar el estado de alarma y tener que buscar aliados parlamentarios. Obviamente les resultaría mucho más cómodo encontrar otros aliados parlamentarios, evitarían muchas portadas de periódicos. En términos de comodidad, seguramente sería mucho más cómodo lograr el acuerdo real del Partido Popular que buscar el acuerdo de Bildu. ¿Está el Partido Popular tendiendo la mano para hacer algo así? Y al final, una vez más, todos los caminos conducen a Pablo Iglesias, porque todas las críticas nacen de donde ya nacían las críticas a Pablo Iglesias. Ahora bien, ¿este pacto es necesario o no es necesario? Porque si queréis que vayamos al fondo del asunto, vayamos al fondo del asunto. Está más protegido el trabajador, no las empresas. Está más protegido el trabajador con la reforma laboral de Rajoy o sin la reforma laboral de Rajoy, el trabajador. Es evidente que este país no solamente lo componen los trabajadores, también lo componen las empresas. También esos espacios donde se crea trabajo. Por lo tanto, que el consenso y el diálogo social es importante, no se le escapa a nadie. Pero la masa mayoritaria de ciudadanos son trabajadores, no son empresarios ni propietarios de empresas. La masa mayoritaria. ¿Está más protegida la masa mayoritaria de los trabajadores con esta reforma laboral o no? ¿O sin ella? ¿Para quién trabaja exactamente? Porque, claro, nos dicen, no, es que hay muchas voces en el gobierno. ¿Para quiénes trabajan las voces del gobierno? ¿Para los ciudadanos o para la masa empresarial? Porque lo que estamos viendo es, de la misma manera que la ministra de Economía sale en defensa de las tesis de la COE, estamos viendo que dentro del gobierno sí hay gente que estaba intentando apuntar en que esa reforma laboral era necesario desbancarla. Bueno, pues en esto está situado el debate. E insisto, estos son los dos argumentos fundamentales que hay. Por una parte hay gente que defiende que no, que esto demuestra las peculiaridades de este gobierno, las colisiones, los debates internos, las divisiones, incluso la improvisación. Hay quien cree que Pedro Sánchez no está capacitado, hay quien cree que Pablo Iglesias es un ambicioso político que lo único que persigue es el bien personal. En fin, seguro que hay muchas voces que apuntan esto, pero la esencia, la matriz de esta cuestión es la reforma laboral. Contésteme usted, ¿conviene quitarla o no? ¿De forma íntegra o no? Bueno, pues en efecto ha sido la polémica, ya la comentamos en parte ayer, hoy está en todas las portadas de los periódicos. El pacto con Bildu abre fisuras en el gobierno y confunde al Partido Socialista. Bueno, la confusión del Partido Socialista, sospecho que no nace de la derogación de la reforma laboral, sino que viene confundido de casa. El desgobierno, dice el periódico ABC, el pacto secreto con Bildu debilita aún más a Sánchez, dice el periódico El Mundo. La razón, bronca en Moncloa de la dimisión de Calviño a la soberbia de Adriana Lastra. En La Vanguardia, irritación contra el gobierno por sus vaivenes con la reforma laboral. Pero vamos a ver, si usted quiere representación, preséntese a las elecciones. Y si las gana, entonces podrá gobernar. Y si no, tendrá que sugerir, consensuar, alcanzar, no presionar. Bueno, ¿la polémica protagonizó ayer el debate? Sin duda. Pablo Iglesias, a primera hora de la mañana en Cataluña Radio, defendía la derogación íntegra de la reforma laboral. Habíamos vivido ya 2 episodios. El primero, un anuncio, una carta firmada por los 3 actores principales de esta situación, por el Partido Socialista, por Podemos y por Bildu. Una carta de compromiso firmada, un acuerdo político, enviado a los medios de comunicación a última hora de la tarde. Pocas horas después, una rectificación del Partido Socialista. Cuidado, no del gobierno, del Partido Socialista.
Y horas después, por la mañana, el presidente Iglesias, que vuelve al punto de partido. El vicepresidente Iglesias, que señala: nosotros lo que hemos firmado es la derogación íntegra. Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial. Se habla de derogación de la reforma laboral. Y eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los 3 grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda. Después cada partido podrá decir lo que quiera, pero los documentos firmados, que son, en el primero de los casos, la orientación política de una legislatura y un acuerdo de gobierno de coalición, y en el segundo de los casos, un acuerdo entre 3 grupos parlamentarios que llevan la firma manuscrita de las máximas autoridades de los 3 grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Y claro, aquí hay un debate que además se crea que es bastante estéril. Bueno, Fernando, es que estás haciendo una defensa que además es única, porque ves las portadas de los periódicos, las aperturas de las emisoras de radio, y el ataque es generalizado. Eso es que te gusta la derogación de la reforma laboral. Es que esa no es la cuestión. Es que yo no sé si la derogación de la reforma laboral se la puede permitir o no este país. Yo no sé si es complejo, complicado o problemático para las empresas, los empresarios y para esta situación de emergencia ante una incertidumbre económica que nos anuncian que se avecina. No soy ningún técnico en esto, no soy ningún experto. Sé que si quieres tomar decisiones políticas te tienes que presentar a las elecciones. En efecto, el diálogo, el consenso social es importante y que todos los agentes se sientan interpelados y se sientan consultados sobre los movimientos que vas a hacer, pues para mantener un cierto sosiego, una cierta calma, pues la interlocución es positiva. Porque si no pasan cosas como la que ocurre. Ayer Antonio Garamendi, en la cadena SER, Antonio Garamendi de la COE, el líder de los empresarios, anunció que rompían el diálogo social. Para ser honestos y colocar todas las cosas en su papel, la COE ha anunciado que rompe el diálogo social en diferentes ocasiones. Y luego siempre se han vuelto a sentar a la mesa. No, nosotros esta tarde no vamos a ir a la mesa y desde luego esto está en suspenso claramente hasta que se nos explique muy bien qué significa esto, porque es que desde luego yo estoy acostumbrado ya a trabajar, nosotros toda la vida llevamos 40 años dialogando, 40 años llegando a acuerdos. 40 años dialogando, 40 años llegando a acuerdos y 40 años presionando, desde las portadas de los medios de comunicación y desde los altavoces que le da la posición empresarial a la COE. Pero en todo caso, es verdad, también aquí el líder de UGT, Pepe Álvarez, que fue entrevistado en este programa por la mañana, pedía mesura, pedía diálogo a la COE. Yo lo que le quiero pedir a la COE es mucha mesura y no romper el diálogo social. Nosotros en otros momentos han pasado otras cosas que podríamos habernos aprovechado para levantarnos de la mesa y no nos hemos levantado. Creo que este país y los empresarios de este país necesitan diálogo. Nosotros lo vamos a ofrecer y yo estoy convencido que la COE, más allá de esta reacción, que creo que debe ser anterior al último comunicado del Gobierno, va a continuar en la senda de la negociación, del diálogo social. Y a esta hora los digitales ya dan cuenta de forma cronológica de cómo se produjo ese debate, de cómo se produjo la tensión dentro del gobierno. Las claves de un error, dice el periódico El País en su edición digital. El miedo del PSOE a perder la votación llevó al pacto con Bildu. Resulta que el gobierno había puesto en primer lugar la aprobación de la extensión del estado de alarma y para eso necesitaba contar con los votos de Ciudadanos. Pero ante el temor de que Ciudadanos pudiera dar marcha atrás, estuvo buscando las abstenciones para garantizarse en todo lo posible el margen que le permitiera sacar adelante el estado de alarma. Y dijo, ahora mismo la prioridad absoluta es el estado de alarma, por encima de cualquier otra consideración. Bildu dijo, de acuerdo, como está además en pleno calendario electoral, de acuerdo, podemos apoyar el estado de alarma, pero nos tenéis que dar a cambio una carta social. Y la carta social es la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular, que se había comprometido a hacer el Partido Socialista, no solamente en campaña electoral, sino en su acuerdo con Unidas Podemos,
como explicaba el propio Iglesias por la mañana en Cataluña Radio. Pues bien, la noche en que Nadia Calviño impuso su criterio contra la derogación íntegra de la reforma laboral. Hoy hay una cronología en el diario.es muy interesante. El documento firmado por el Grupo Vasco, por Bildu, por el PSOE y por Unidas Podemos apuntaba a una derogación íntegra, pese a que el gobierno de coalición había acordado hacerla por fases. ¿Qué pasó? Que esto soliviantó a la patronal. ¿Qué hicieron? Levantaron el teléfono y llamaron a la vicepresidenta económica. Así que Nadia Calviño, que junto a María Jesús Montero forman parte del ala, dicen con un eufemismo, más ortodoxa dentro del gobierno, es decir, más conservadora en lo económico dentro del gobierno. Luego está el área más social, donde estaría parte del Partido Socialista y Unidas Podemos. Bueno, pues Nadia Calviño recibió una llamada de la COE en la noche del miércoles, que protestaba por el acuerdo. Así que, hay una relación cronológica en el diario.es de cómo se produjo esa llamada y de cómo Nadia Calviño impuso su tesis al gobierno e hizo torcer la posición que habían acordado con Bildu. Bildu, en todo caso, después le hizo un buen regalo al gobierno, porque podría haber enredado con la traición que suponía acordar una cosa y después matizarla. Por la mañana fue entrevistada Merche Aizpurúa y dijo: el PSOE no ha rectificado, ha hecho una matización terminológica. Bueno, no tengo yo constancia de que el PSOE ha rectificado, ha matizado de alguna forma, ¿no? Tampoco, vamos a ver, esa matización parece que es más bien terminológica. Es cierto que puede querer reducir algo el ámbito, pero no me preocupa demasiado. Vamos a ver, nosotros tenemos un acuerdo, que es el acuerdo que está sobre la mesa en este momento, y además incluso me parece bien que se empiece a clarificar desde el minuto uno todo, ¿no? Porque eso indica que ese acuerdo está vivo y que es serio, ¿no? Pero luego lo que nos llama la atención es que, más allá de la polémica, cuando desciendes, porque decía aquí Pepe Álvarez de UGT, es el secretario general de la UGT, digamos que es un interlocutor lo suficientemente solvente, y decía que a ellos no se les había comunicado. Y además se notaba un cierto malestar por el hecho de no haber sido consultado en esta materia, aunque reconocía que una cuestión es el debate político y otra muy diferente las mesas de negociación y las cuestiones, los acuerdos que se alcanzan finalmente en esas mesas de negociación y que se convierten en materia de ley. Que los acuerdos políticos, las declaraciones ante los medios de comunicación son una cosa, la crispación electoral tiene un camino, pero los acuerdos tienen otro muy diferente. Bueno, pues aunque mostraba descontento, a mí lo que me llama la atención es que finalmente reconocía que UGT quiere la derogación completa. Pero es que es lo mismo que dijo también Comisiones Obreras. Aparentemente están muy molestos con no haber sido consultados sobre esto. Pero dicen, no, el objetivo sigue siendo derogar la reforma laboral. Entonces, ¿por qué nos detenemos en las formas y no en el fondo? El objetivo de derogar esa reforma laboral para Comisiones Obreras sigue siendo un objetivo irrenunciable y que tenemos que meter, insisto, en agenda en cuanto salgamos de esta situación tan delicada y tan prioritaria que es hacer frente a la pandemia, que es salvaguardar empleo, salvaguardar empresas y negociar acuerdos de reactivación de la economía, porque este año va a ser un año muy complicado. Así que hemos escuchado qué es lo que opina la COE, qué es lo que opina la gente del entorno que está discutiendo. Lo tenemos en todas las portadas, no va a ser muy difícil encontrar esa otra posición. Y una isla en el desierto que se llama La Cafetera, donde una comunidad de oyentes se están cuestionando ya. Pero, ¿y qué hay del fondo? Porque en las formas nos perdemos constantemente. Bueno, pues como dice Diego Arranz, oyente de este programa, el problema es que no se puede intentar jugar a tener contento a todo el mundo. Cuando intentas jugar con todos y tener a todos contentos, corres el riesgo de decepcionar a todos también. No puede ser un problema, si te declaras de izquierdas, llegar a acuerdos con formaciones que tienen principios progresistas en el Congreso de los Diputados. Y si las presiones de la derecha, porque alcances acuerdos con Bildu, porque ha habido grupos dentro de su coalición, que hay que volver a recordar una y otra vez, que Bildu es una coalición de partidos, algunos de los cuales, por cierto, históricamente enfrentados a ETA. Otros han participado de la justificación retórica en ocasiones,
pero no toda la formación de Bildu es así. Y aunque lo fuera, la cuestión es, porque te lo diga la derecha no puedes pactar con quien tú decidas que tienes que pactar. ¿Crees que alguna vez la derecha iba a aplaudir alguno de tus pactos? ¿Acaso? Puede que en este caso encuentren, dicen, no, pero es que no les tienes que dar razones, no les tienes que dar más razones, porque si ya es complicada la situación, encima hazles regalos como esta polémica política de las últimas 24 horas. Cuidado, que el aplauso no lo va a obtener este gobierno. Y con todos los respetos a mis compañeros de profesión y a gente a la que le tengo respeto personal y profesional. Si alguien en el gobierno cree que la cadena SER o el periódico El País va a salir en aplauso de este gobierno de coalición, es que no ha escuchado la cadena SER ni ha leído el periódico El País en los últimos 20 años. Porque para que eso suceda, del gobierno, de la coalición de gobierno, tendría que salir Unidas Podemos. O estar completamente arrinconadas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues es la polémica del día que protagoniza hoy las portadas de la prensa en España. Pero el mundo, cuando uno pone el satélite a funcionar y eleva la mirada, es más allá que el pequeño ombligo español y va más allá. La fotografía es mucho más amplia y mucho más compleja y el mundo además está pasando por una situación que no tiene muchos precedentes en la historia, desde luego no los tiene en la historia moderna, que ha puesto patas arriba el sistema capitalista, que ha confinado en sus casas a un tercio de la humanidad. Y Guterres alerta desde Naciones Unidas, la pandemia, si algo demuestra, es lo conectados que estamos con la naturaleza, dice Guterres. Our solutions are in nature. Preserving and sustainably managing biodiversity is necessary for mitigating climate disruption, guaranteeing water and food security, and even preventing pandemics. COVID-19, which emanated from the wild, has shown how human health is intimately connected with our relationship to the natural world. Así que desde Naciones Unidas nos advierten precisamente del mundo que estamos construyendo, de cómo nos estamos distanciando, de la importancia de mantener esa relación sana, equilibrada con el medio ambiente, con el ecosistema, con nuestro entorno. Bueno, mientras tanto, vemos cómo en otros lugares del mundo las políticas que se están poniendo en marcha aprovechando el estado de alarma, el estado de pánico creado por la pandemia son preocupantes. En Ecuador, Lenín Moreno anuncia recorte en gasto público. Ecuatorianas y ecuatorianos, hemos tomado las siguientes decisiones. Haremos un recorte de gasto público de más de 4.000 millones de dólares. Hemos eliminado 43 ministerios e instituciones desde el inicio de nuestro gobierno. Ahora eliminaremos y fusionaremos 10 más. Además, vamos a eliminar 7 empresas públicas, ferrocarriles, siembra, medios públicos, crear Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Vamos a asignar 750 millones de dólares para fortalecer los sistemas de salud y protección social para los más vulnerables. Así que poco a poco el cambio de modelo, eso sí, con excusas siempre, protegiendo no a los muy desfavorecidos, pero vamos a ir viendo cómo se va recortando otros espacios de inversión pública, de sostén público. Bueno, mientras tanto, luego ya cuando quieres recuperar el modelo ya es tarde. Mientras tanto, también en Bolivia, Yanine Áñez, la última polémica, ayer la hablábamos aquí con Pilar de la Peña, si tenéis interés podéis recuperar el podcast de ayer,
Ya sabéis que el programa se puede escuchar o bien en directo o justo en cuanto termina lo tenéis disponible en la app del programa, en la web de radiocable.com, podéis escuchar los de los días anteriores. Y ayer hablamos de una polémica que ha tenido una notable repercusión en Bolivia. Resulta que el gobierno de Bolivia decidió comprar respiradores para combatir la pandemia del COVID a un proveedor español. Y resulta que se ha destapado un caso de sobreprecio, corrupción de formidable magnitud. Unos respiradores, además, que no eran los que se requerían para esta situación. Bueno, mientras se aclara si la culpa es de los intermediarios, de la empresa proveedora española, o del gobierno boliviano, o de los familiares del gobierno boliviano, o del ministro de Sanidad de Bolivia, Yanine Áñez, la presidenta golpista, anuncia auditoría de compras de material sanitario ante ese escándalo de una empresa española. En los días pasados, y especialmente ayer, tuvimos una mala noticia en nuestra lucha por la salud. Descubrimos posibles actos de corrupción en la compra de los respiradores españoles, juicios por corrupción y dinero a salvo. Así hemos reaccionado. He ordenado una auditoría de todas las compras en salud que se han hecho en mi gestión. He ordenado que las compras se hagan de cara al público y con control directo de las redes. No voy a tolerar corrupción en ningún sitio y menos en la salud. Que quede claro para todos los funcionarios y políticos de mi gobierno. Pues sí, reiteraba su firmeza frente a la corrupción públicamente, decía que iba a ser muy dura, pero ha culpado al exministro de Salud por el fraude de los respiradores catalanes, dice la Vanguardia, y es que el ministro de Salud boliviano ha sido detenido por la compra de los respiradores. 179 ventiladores por los que se pagaron casi 5 millones de dólares y han sido detenidos varios funcionarios sanitarios en esta operación policial. Un escándalo que se destapó con la protesta de los médicos de cuidados intensivos que denunciaban que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. A partir de ahí empezaron a surgir los informes, se empezó a ver que se había pagado un sobreprecio y se destapó toda la operación de corrupción. Y una vez más, el epicentro, el nombre de España en la comunidad internacional fotografiada en medio de este escandalazo. Bueno, mientras tanto, el mundo en manos de gente como Donald Trump anuncia el retiro de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos, del Pacto sobre el Control de Armas. Russia and us have developed very good relationship. As you know, we worked on the oil problem together, but there's a very good chance we'll make a new agreement or do something to put that agreement back together. So I think what's going to happen is we're going to pull out and they're going to come back and want to make a deal. Así que, ¿qué os parece cómo está la fotografía, cómo está nuestro pequeño mundo lleno de tensiones, donde se están librando muchos esfuerzos para terminar con el modelo social, el modelo público y cómo las tensiones están avivándose y alcanza todo, alcanza la batalla medioambiental, la corrupción, la venta de armas. En fin, tenemos una fotografía internacional que es desoladora, aunque tenemos algunas noticias que nos pueden hacer sentir algo mejor. Y mientras tanto, aquí en España, muy atentos por las polémicas con lo que ocurre en este asunto de las negociaciones del gobierno. Me decía María que mientras estábamos conversando, estaba buscando la hemeroteca. ¿Cómo recibieron los medios de comunicación la reforma laboral del Partido Popular? Claro, algunos medios hoy se muestran especialmente críticos. Vemos, por ejemplo, El País. Sospechamos que la ABC aplaudió la reforma laboral cuando fue aprobada, ¿no, María? Sí, lo titulaba como una reforma laboral histórica, pero sin embargo decía que el despido era más barato, decía que se facilitaba la movilidad y que el empresario pueda cambiar la jornada y los horarios. Bueno, pues decía una serie de cuestiones que para ellos, suponía una reforma laboral histórica. Luego para el diario El Mundo era una revolución y reconocían, eso sí, que aprobaba el gobierno una contundente reforma que transformaría el mercado de trabajo, como lo hemos visto. Para el diario La Razón era la gran reforma antiparo. No saben lo que no decían era qué tipo de calidad de trabajo íbamos a tener. Y lo que sí que también llama la atención es que el diario El País sí que lo decía el despido será más fácil y barato.
Así que al periódico El País no le gustaba mucho, iba a ser un despido más fácil, más barato, probablemente desprotegía, como se ha visto después, porque desprotegía a los trabajadores. La cuestión está en que, claro, si alguien espera que estos medios de comunicación aplaudan ahora un anuncio de que se tumba la reforma laboral, pues es que entonces está completamente enajenado de lo que ocurre en este país. Convendría en todo caso a la COE, sabiendo que son un interlocutor importante y que este país además es verdad que es importante que haya consenso, que haya diálogo, y tiene que haberlo con los interlocutores, y evidentemente las empresas son un interlocutor. No es el interlocutor mayoritario, no es el que tiene que tener el sello final de la firma, porque tendrá que haber un equilibrio entre las necesidades reales, no las que dicen que tienen, porque decir, aquí todos decimos lo que nos conviene, no las que tienen, pero sí entre las necesidades reales y las necesidades de defender y proteger a los trabajadores. Y no se nos debería olvidar además que los gobiernos son, o deberían ser, el abogado defensor del trabajador, no el abogado defensor del sistema, porque entonces la mayor parte de la ciudadanía se queda desprotegida. Si se le olvida ese papel y empieza a defender intereses concretos y particulares de las minorías, la mayoría, que es la mayoría de los españoles, que son trabajadores, la mayoría queda desprotegida. Así que ese papel de abogado defensor, de intermediario, de figura protectora, es el que otorgan los ciudadanos con sus votos. Esa es la base, la esencia de la democracia. Bueno, y no se le debería olvidar a los empresarios que pueden escenificar su enfado todo lo que quieran con el gobierno, pero se están jugando mucho. Se están jugando en la mesa de diálogo, por ejemplo, los ERTE, las ayudas tras la pandemia. Así que, hombre, es comprensible porque esto forma parte de un poco del escenario, de la teatralización de la política, de las tensiones, de la negociación, pero cuidado con pasarse de frenada escenificando enfados con el gobierno, porque al final las políticas de apoyo en los ERTE no son políticas solamente de apoyo a una parte de los trabajadores que puedan ser afectados por los ERTE, que se está liberando de esa carga a las empresas y se les está facilitando la supervivencia a las empresas. Así que, bueno, digamos que hay que empezar a hablar con un poquito de equilibrio en el debate público. Esto en lo que se refiere al bloque informativo en la cafetera. Sabéis que tenemos además otros tantos objetivos. La cafetera es un programa que se fundamenta en la información, que también se basa en el entretenimiento y también en la compañía, y por eso abrimos diferentes páginas. Bueno, pero antes de abandonarlo tenemos que observar cómo ven a España en el exterior, y eso lo hacemos siempre de la mano de Pilar de la Peña aquí cada viernes. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Y este es un programa de radio además que se sostiene, y por eso hablamos con bastante libertad, gracias a las aportaciones de los suscriptores, de los oyentes, que no se financia con las aportaciones de la publicidad. Así que queremos dar las gracias a los oyentes, a todos aquellos y a todos aquellos que no son suscriptores y que pueden serlo en tiempos como estos. Agradecemos mucho a aquellas personas que hacéis el esfuerzo de apoyar este pequeño programa informativo. Escuchas La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes analizamos también la información internacional, pero desde una perspectiva diferente, la manera en la que los medios de comunicación hablan sobre España, pero lo hacen en el extranjero, y la imagen que proyectan de nuestro país haciéndolo de esta manera. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En unos días en los que, claro, las consecuencias del confinamiento, las consecuencias de las medidas de seguridad para luchar contra la pandemia del COVID han provocado
entre otras cosas, lo que la prensa internacional ha denominado las colas del hambre y la explosión de la pobreza, y ha llegado a la prensa extranjera, ¿verdad? Sí, la verdad es que esta semana ya hemos empezado a ver que pues esos términos, ¿no? Las colas del hambre que también se está hablando aquí en España, una explosión de pobreza, la nueva pobreza que ha surgido, pues digamos a raíz de las medidas de confinamiento que se han tenido que ir aprobando, pues es una cosa que está llamando la atención. En concreto en Madrid, ¿no? Estas colas en Aluche y en otros pueblos, en otros lugares y en otros barrios de la ciudad y en general de la comunidad. Esta situación, esta constatación de que hay miles de personas, en algunos casos hablan incluso de decenas de miles de personas, algunos medios como Euronews o como por ejemplo Reuters, que también se lo recogía, pues destacan esta nueva consecuencia de la epidemia y de la pandemia a nivel social, pues resaltando esto, que muchísimos españoles, con un número creciente, en algunos citaban incluso datos de asociaciones de vecinos que hablaban de 100.000 personas, han tenido que recurrir a ayuda para satisfacer necesidades básicas como comer, ¿no? Y en concreto, ya os digo, ha habido, por ejemplo, me parece que era Reuters que hablaba de las colas en Aluche en concreto, Euronews se fijaba también en algunas otras, West France, un diario francés, también destacaba pues eso, como en Madrid, coincidiendo con San Isidro, que en teoría tendría que haber sido una época de fiesta, pues se había visto numerosas filas y numerosas personas pues intentando recurrir a las ayudas de bancos de alimentos o de asociaciones de vecinos para intentar paliar la difícil situación en la que se habían visto pues abocadas a consecuencia de la pandemia. Y una cosa que destacaba Euronews, que también era llamativo en este sentido, es que de momento los bancos de alimentos y las asociaciones de vecinos eran los únicos que se habían organizado para intentar amortiguar el golpe. También hemos visto que la BBC destacaba que la renta básica será con la que España intentará aliviar la crisis, ¿no? Sí, esto se producía a principios de semana cuando se hablaba de los términos y digamos de los detalles del ingreso mínimo vital que quiere aprobar el gobierno. Les ha llamado lo suficientemente la atención a la BBC para dedicarle un reportaje en el que un poco detallaban pues algunos de los aspectos que hemos ido conociendo, ¿no? La cuantía de las ayudas que iban a llegar en principio a 100.000 familias, pero que el gobierno tenía la intención o iba a intentar que se pudieran ampliar hasta 1 millón, y se explicaba y se resaltaba esta iniciativa del gobierno, pues un poco para también paliar y afrontar la crisis económica que se prevé que va a provocarse ahora a partir digamos, durante la desescalada y a raíz de la epidemia de coronavirus, pero también lo enmarcaban dentro del contexto de otros países, como por ejemplo mencionaban Finlandia e Italia, donde ha habido experimentos o ha habido, digamos, intentos también de introducir algún tipo de ingreso mínimo, de renta básica mínima, y bueno, alertaba eso sí que en ninguno de estos dos países, el de Finlandia, donde el experimento ya había terminado, y el de Italia, donde desde hace un año hay una experiencia piloto en este sentido vinculada a la formación de los beneficiarios, pero bueno, que también se proporcionaba un tipo de renta. De momento no habían tenido un fuerte impacto en el empleo, que era una de las cosas que en España se iba a intentar corregir o mejorar, pero sí que lo ponía de relieve y destacaba esta iniciativa del gobierno español, que podría convertirse en el tercero de Europa en aprobar algún tipo de medida así como de renta básica o de ingreso mínimo vital, como lo ha denominado el gobierno español. En todo caso, es una situación extraordinariamente difícil hasta el punto de que eso lo observa claramente la prensa internacional. Esto ha complicado mucho la gestión política de Político. El medio de comunicación advierte de que el coronavirus lo ha empeorado todo para el propio Pedro Sánchez, ¿no? Sí, este es un artículo de la edición europea del digital estadounidense, que además es muy influyente y que intenta un poco trazar un perfil o, digamos, dibujar un poco el panorama para los lectores de la prensa europea sobre lo que se puede esperar a partir de ahora en España, ¿no? Y empieza destacando esto, que realmente la pandemia lo ha empeorado todo para Pedro Sánchez, que cuando tomó posesión en enero, pues ya tenía 3 objetivos bastante claros, pero bastante complicados e incluso abrumadores, era el adjetivo que utilizaban, que uno de ellos era intentar encontrar una solución a la crisis territorial, otro era mantener la estabilidad económica y luego manejar la frágil mayoría parlamentaria con la que había llegado al gobierno. Y en este sentido advierto que los 3 se han visto seriamente amenazados y seriamente trastocados por la explosión de la pandemia y la forma de gestionarlo, ¿no? En este sentido, el artículo es de Guy Edgecombe, que es también corresponsal de Irish Times y que también escribe
para la BBC y aporta algunas lecturas que me han llamado la atención y que sí que realmente me parecen llamativos, ¿no? Pues, para empezar, decía que la gestión que el gobierno ha hecho aquí en España pues ha generado también ciertas tensiones con las comunidades autónomas. Esto era algo que le llamaba bastante la atención y que ponían en entredicho, y que sobre todo sumía al país en una situación de crisis económica de la que habrá que ver cómo se va saliendo, y que además, con respecto a la mayoría parlamentaria, pues esa fragilidad que tenía hacía que la oposición realmente se estuviera mostrando muy crítica y muy batalladora, un poco en modo electoral continuo, ¿no? Pensando que realmente este gobierno pues que probablemente no agote la legislatura, que iba a haber elecciones, y en este sentido pues explicaba un poquito el motivo por los que sobre todo Vox, pero también el Partido Popular, estaban siendo tan duros y tan críticos con la gestión del gobierno. Aunque el artículo también señalaba que el estilo de gestión y la forma de manejar la crisis de Pedro Sánchez pues había también atraído bastantes críticas. Por ejemplo, se le había reprochado bastante, y en el artículo se mencionaba pues la incapacidad o la falta de haber consensuado, de haber incluso consultado las decisiones más importantes. Y luego un aspecto que sí que además entroncaba un poquito con digamos las dificultades para solucionar aspectos como la crisis territorial, en general la relación con las comunidades autónomas, era que destacaba eso, que se había visto en este gobierno un cierto instinto centralizador, ¿no? Esa forma de gestionar y digamos de diseñar un poco el mando único, y todas las medidas que se habían ido tomando, centralizándolas desde Madrid, sí que había llamado la atención, pese a tratarse del gobierno, digamos, más de izquierdas que había tenido España en su era moderna. Sí que se ponía de relieve y se destacaba este aspecto. También hemos visto cómo en el Financial Times y en otros medios internacionales se están haciendo eco de estas manifestaciones, de las concentraciones, de las caceroladas, del aumento de las críticas al gobierno de las clases adineradas, decía la prensa, ¿no? Sí, varios medios se han hecho eco de estas protestas, un poco destacando cómo pues al mejorar un poco los datos, digamos, sanitarios y el aspecto más virulento de la pandemia, se estaba viendo el descontento. Pero es verdad que incluso el Financial Times, que no es precisamente un diario sospechoso de ser bolivariano ni demasiado cercano a la izquierda, pues hablaba de cómo estas protestas bastante circunscritas, a las clases más adineradas estaban sacudiendo España. Varios medios también resaltaban que se estaban expandiendo un poquito, que también estaban alentadas por la oposición, por los partidos más conservadores, pero sí les habían llamado la atención, y ya os digo que la idea y la imagen de ver a determinados manifestantes pues envueltos en la bandera de España era una imagen que no con demasiada fuerza, pero sí que había empezado a colocarse y a proyectarse en los medios internacionales, y les llamaba la atención. Esto no es verdad que antes hablábamos de cómo las colas del hambre, por un lado, estaban suscitando la atención, y el hecho de que algunas de las protestas fueran protagonizadas por, digamos, las clases más pudientes y más favorecidas, pues también les llamaba la atención. Hemos visto también como en medios como El Fígaro y Le Soir se fijan en la generación española que ha sido aplastada por 2 crisis, dicen, ¿no? Sí, esto es algo que ya habíamos tocado. No sé si te acuerdas, hace un par de semanas comentábamos que el Frankfurter Allgemeine también les había bautizado como la generación C, un poco pues aprovechando la C de coronavirus, ¿no? Y destacaba como la generación de los mileuristas, a los que ya golpeó pues muy duramente la crisis de 2008, ahora que habían empezado a recuperarse, que habían empezado a reconstruir sus vidas y que estaban un poco intentando salir de la precariedad, pues se veían sumidos ante la devastación que puede generar esta crisis. En este caso era llamativo que varios medios francófonos, como Le Figaro y Le Soir, por ejemplo, el diario belga, pues también se hacían eco de esto, ¿no? Y de hecho recogían un reportaje del País que evidenciaba o que detallaba cómo o recuperaba un poco el caso concreto de un grupo de amigos que se vieron afectados, pues eso, de 30 a 40 años, que se vieron afectados por la anterior crisis económica, y cómo estaban reaccionando ahora mismo a los primeros efectos de la actual crisis. En este sentido sí que ponían de relieve que se trataba de una generación, como ya había hecho el Frankfurter Allgemeine Zeitung o The Economist anteriormente, que le había tocado pues una situación muy, muy complicada, aunque para terminar los artículos pues se citaba
citaba a un sociólogo que intentaba dar un contrapunto positivo y decía que es cierto que se habían visto afectados por una situación muy complicada, pero que tenían una ventaja con respecto a otras generaciones, y que eran una generación menos numerosa, y que históricamente eso había siempre sido un factor a favor de que pudieran mejorar y pudieran a la larga pues reconstruir una relación y una situación bastante más acomodada. Y por último, hemos visto que toda la polémica que acompaña cada declaración de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cada declaración que hace tiene una gran repercusión, hasta el punto de que ha llegado a la prensa francesa. Declaraciones contradictorias, surrealistas, dicen de ella. Sí, esto era un artículo de Liberación que de hecho era bastante llamativo, que un poco parodiando o inspirándose en la famosa película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, titulaba el perfil algo así como Díaz Ayuso, una mujer al borde de la crisis derechista, ¿no? Y señalaba un poquito cómo Isabel Díaz Ayuso había intentado convertirse en la gran detractora o el alter ego a Pedro Sánchez, como la gran esperanza blanca de la derecha, y de hecho Pablo Casado la había respaldado, poniendo su gestión como ejemplo de una forma diferente de afrontar esta situación, pero realmente me parece que hablaba de una miríade de escándalos que en los últimos días, en las últimas semanas, había sacudido a la presidenta madrileña, y realmente la había pasado de ser una baza para el Partido Popular a un problema, ¿no? Y en este sentido pues se hacía eco de todas las polémicas que había protagonizado Díaz Ayuso. Mencionaba el apartamento de lujo, pero también el cierre de IFEMA, los menús infantiles, de comida rápida, la dimisión de la directora de Salud Pública, y en este sentido destacaba esto, ¿no? Que quizá con esa vehemencia que la ha caracterizado, pues había ido encadenando una serie de declaraciones contradictorias primero y surrealistas, y se le había visto pues defender primero que había habido imprevisión del Gobierno de España y que no habían sido capaces de tomar medidas, y luego pidiendo la entrada al pase a la fase 1 cuando los datos médicos no lo indicaban, incluso que estaba llamando a las manifestaciones. Sí que es verdad que se proyectaba una imagen que luego además se han hecho eco de este artículo de Liberación algunos otros medios extranjeros como Russia Today o el diario suizo La Liberté, y sí empezaban a pintar una imagen de Díaz Ayuso, pues eso, como un personaje que estaba intentando pues protagonizar la actualidad española y situarse como una especie de contrapunto a Pedro Sánchez, pero sin embargo pues había protagonizado numerosos escándalos y en algunas situaciones pues no quedaba en muy buen lugar. Bueno, pues es la fotografía de cómo queda España proyectada en el extranjero. Pilar de la Peña, muchas gracias. Gracias a vosotras. Que además la repercusión de la polémica, de la crispación política, de la tensión, los cacerolazos. A mí, al hilo de esto que comenta Pilar, María, hay una cosa por la que me gustaría pivotar, porque esto de las caceroladas me llama mucho la atención. Porque ayer me crucé con un grupo de personas que, mientras salía a caminar, debían volver como de la zona de Ferraz, en Madrid, que es por donde está la sede del Partido Socialista, y que están haciendo caceroladas diariamente delante de la sede, o van caminando alrededor por la zona, por el área, lo cual es raro porque en la sede no hay nadie. Entonces es un poco absurdo. Yo insisto en algo que decía desde el principio de que empezaron a sonar las caceroladas en Madrid. Todo el mundo tiene derecho a expresar, a discrepar, incluso aunque sea de forma a través de las caceroladas, que no es una cosa, tampoco lo vamos a colocar en el mismo espacio que los aplausos, porque cuando la gente está aplaudiendo está enviando un mensaje positivo, de concordia, de apoyo, que además es compartido por todos los vecinos alrededor, de apoyo a los sanitarios, a la gente que nos está ayudando, a los proveedores, cuando bajas a comprar al supermercado, de apoyo a la gente que está en la primera línea de batalla y de soporte y de ayuda a los demás. Entonces aplaudir no puede ser comparable a la manera en la que se está discrepando con las cacerolas, que había vecinos incluso que me decían, es que a mí me provoca esta ansiedad cuando ponen en los altavoces el himno de España, cuando empiezan con caceroladas, porque hay algo discrepante, hay algo polarizador, hay algo de yo frente a ti, hay algo de tensionar la convivencia, y eso no es agradable. Pero yo sigo insistiendo en que incluso con eso,
todo el mundo tiene derecho a manifestar su posición. Estaría bueno. Creo que además la democracia tiene que proteger ese derecho. Ahora bien, lo que no tiene todo el mundo derecho es a saltarse las normas de confinamiento y las normas de la distancia de seguridad. Y lo que no se puede provocar, ya resulta incoherente que estén acusando al 8M de haber provocado el brote de contagios del COVID y resulta que ahora estés convocando manifestaciones, concentraciones y que te estés jugando con tus vecinos que surjan rebrotes por todas las ciudades de este país. No parece muy coherente en términos de coherencia. Aún así, tú quieres discrepar, sales a la ventana con tu cacerola y haces porque se te oiga. Y está muy bien, tienes todo el derecho a manifestar tu posición. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Se ha producido una batalla que me parece bastante espeluznante entre si aquellos que salen con las cacerolas, obviamente no es lo mismo vivir en un piso de 250 metros frente a un lugar como el Parque del Oeste, que estás viendo un bosque delante de tu casa, salir con una cacerola no es lo mismo que una persona que está en un piso interior, viviendo en un piso compartido, viviendo en una habitación de 10 metros cuadrados. No es lo mismo, no tienes las mismas razones para protestar. Tendrían más razones para protestar aquellas personas que han pasado un confinamiento extraordinariamente duro. Pero es igual, las protestas no tienen nombre, no tienen apellidos y así debe ser. Y en el espíritu democrático debe estar defenderlas. Todo el mundo tiene derecho a discrepar. Pero me ha llamado la atención, María, no sé si tú te has cruzado con los grupos, porque una cosa de la que presumía históricamente la derecha, y lo conozco muy bien porque he vivido en barrios muy de derechas, una cosa de la que presumían, había una cierta altivez en la mirada, en la pertenencia. Y esa altivez eran altivos, desafiantes, porque formaban, nos lo explicó ayer Emilio Silva, aquí en el programa, para el que no lo escuchase, le invito a que lo escuche. Esa altivez que expresaba Mariano Rajoy, por ejemplo, cuando escribía aquellos artículos en los que defendía que los hijos de las clases más favorecidas, la historia ha demostrado que son superiores en muchos aspectos, tanto naturales, biológicos como culturales. Lo defendía Mariano Rajoy, y tenéis esos artículos en internet, los podéis buscar. Esa altivez que siempre ha respirado la derecha se ha roto en el momento en que empiezan a reivindicar que no, que esto ya también forma parte de la derecha de las clases populares. Y entonces decía, pues si os cargáis vuestra primera línea de defensa, que era la de vosotros sois seres superiores, digo, esto se está quedando muy descafeinado, este movimiento de protestas, y os está quedando muy popular. Me llamaba bastante la atención. Sí, bueno, que se sientan superiores, también les deben sentirse superiores al virus, ¿no? No van a poder mirar altivamente. No, pero me hacía gracia, ¿no? Porque es como, no somos pijos, mirad, nosotros somos unos muertos de hambre. De barrios periféricos, decían, ¿no? Bueno, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, están arruinándose, ¿no? Se protestan porque se están arruinando. Debe ser que el resto de madrileños y madrileñas y el resto de la población de cualquier comunidad, hombre, estamos confinados porque sí, ¿no? No nos está afectando para nada esto, no está afectando tampoco a la vida laboral y la vida social de las personas, solamente está afectando a los que están protestando. Hombre, pues no. Es como el mestizaje étnico de los privilegios. De pronto ha quedado descafeinado las razones por las que creían sentirse privilegiados y les daba derecho a mirar por encima del hombro. Pero es verdad, bueno, las protestas en todo caso se han sucedido, han saltado hasta la prensa internacional, pero había una fotografía, la he tuiteado y os invito a que vayáis a mi cuenta de Twitter a verla, porque había una ilustración que pone imagen, resume perfectamente en una viñeta, en primer lugar, el periodismo actual. Lo hizo el caricaturista estadounidense Matt Berker, que es ganador de un premio Pulitzer, fue uno de los fundadores de Político. Y entonces se ve a tres personas, un nazi, uno del Ku Klux Klan, cuatro personas, portando las letras odio, hate. Así, 4 personas. Y todas las cámaras rodeándoles. Y frente a ellos, millones de personas hablando de esperanza, de futuro, de amor, de unidad, de di no al odio, de nosotros estamos unidos, de el odio no tiene lugar aquí, y no hay una sola cámara apuntándoles. Y entonces decían, claro, lo acabo de retuitear, porque me parece una imagen tan ilustrativa, tan gráfica, tan imprescindible. ¿Qué es lo que ocurre? Que el odio concentra en este país especialmente demasiado las miradas, aunque como vemos es un fenómeno global, porque el ganador de este premio Pulitzer, fundador de Político, lo ilustra perfectamente con esta imagen. Pero a veces estamos viendo que, pese a las imágenes de televisión, pues no, las caceroladas no son mayoritarias.
hay muchos más ciudadanos en casa agradeciendo a las autoridades, a los sanitarios, a los que reparten la comida, a los que la dispensan en los supermercados, mucho más ciudadanos agradecidos que desagradecidos. Y además en esto yo creo que hay una cuestión también sobre la cobertura informativa, precisamente por esta viñeta, ¿no? Que si vas a dar altavoz a una minoría, que sea porque sea una minoría social desfavorecida y que realmente necesite el altavoz de los medios de comunicación para denunciar algo de justicia social, ¿no? Que no es el caso, evidentemente, como vemos ahí en la viñeta. Pero luego es verdad que hay otra cosa, ¿no? Y es que creo que los medios, pero también la sociedad en su conjunto, debemos reflexionar sobre por qué vende tanto el odio. ¿Por qué tampoco vende en este caso, ¿no? Como pone en la viñeta, el amor, el descalificar el odio, ¿no? ¿Por qué no vende tanto? Y yo creo que en eso también la propia sociedad deberíamos empezar a aprender eso, ¿no? Y a darle valor a las buenas acciones, a quienes están realmente trabajando durante una situación tan difícil, quienes están trabajando día a día para que todo esto mejore, y no para los que se limitan, bueno, pues a salir a la calle, a saltarse las normas del confinamiento y además crispar aún más la situación, porque además es lo que decías, estamos en una situación excepcional, de máxima fragilidad, lo decía Iñaki Gabilondo aquí en la cafetera. Estamos en una situación en la que la sociedad está en una situación de debilidad y de fragilidad. No es una protesta en una situación normal. Con lo cual yo creo que también por eso los líderes políticos deberían tener esa responsabilidad y ser corresponsables y decir, bueno, en un momento de tanta crispación vamos a intentar calmarnos, sosiego, y cuando podamos protestarnos, cuando estemos en una situación mucho más estable, reivindicamos lo que tengamos que reivindicar en la calle. Si no lo hacen los líderes políticos, porque cuando quieran destensar ya les habrá superado la ola. Lo decía no Pablo Iglesias, no el gobierno de Pedro Sánchez, no los comunistas bolivarianos entregados a la destrucción de la ruptura de España, no, lo decía la Organización Mundial de la Salud. La división política provoca muertos, en número. Bueno, pues esto es la cafetera, la crispación también es uno de los ingredientes, uno de los elementos que se están viviendo en la actualidad informativa, pero como decimos, la cafetera tiene dos espacios, un espacio para la información y también otro espacio para la compañía, para el entretenimiento. Y hoy es viernes. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Bien, pues en efecto esta sintonía distingue plata o plomo, el mundo en series, en documentales, en cortometrajes, en películas, con Ana Pastor Neutral. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Fernando. Sí. Mamá. Mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando, cariño? Bien. ¿Bien? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer? En la playa. ¿En la playa? Ah, bueno, entonces tu padre te enseñará a hacer surf. Oye, no te metas muy dentro del agua. Y dile, por favor, que te abrigue, ¿eh? Vale. ¿Y tu padre? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? No sé dónde está. Iván, ¿no sabes dónde está tu padre? Se ha ido. ¿Que se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto. Estoy bajo los efectos de la propuesta de Ana Pastor de esta semana, bajo los efectos con un impacto absolutamente sobrecogedor, porque hoy nos trae una propuesta muy especial, terror psicológico puro y duro, pero de una brillantez absoluta y sobre todo con una interpretación que es digna de mención especial, la de Marta Nieto, que además me ha dicho Ana Pastor, es que tiene que hablar con nosotros. Marta Nieto, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por tus palabras. Bueno, felicidades de verdad. Marta Nieto protagoniza un cortometraje que fue muy elogiado, recibió muchos premios, Madre,
después se ha hecho una película y al hilo de esto me decías, Ana, bueno, es que es una propuesta interesante. ¿No quieres oxigenar en este tiempo que estamos viviendo? Oxigena, cambia de registro, cambia. Tengo que reconocer que solo buscaba torturarte. No, yo vi en su día el corto que compitió en los Oscars, nada menos. Y no he podido ver hasta ahora que Movistar ha colgado la peli, el largo, ¿no? Y bueno, yo creo que en lo que todo el mundo coincide, por eso me apetecía especialmente saludar a Marta, es que la película es ella. La historia es muy potente, es rompedora, es, como ya dice, un corto de terror y un largo que intenta amortiguar ese dolor. Pero a mí me parece, Marta, que el trabajo que has hecho, que no sé cuánto tiempo te llevó y cuánto ha influido tus propias vivencias, esto que siempre preguntamos, pero es tan desgarrador verte en el corto y en la peli que no sé. Qué bien, qué bien. Bueno, es que el universo merece mucho respeto. Cuando empezamos a investigar lo que significa una desaparición, claro, nos dimos cuenta que es un asunto gigante y que no tiene nada que ver con una muerte, porque, claro, no acabas el duelo, por lo tanto, la tortura de las posibilidades y de esa búsqueda que en un momento dado puede tener que ver con la esperanza, al final se convierte en en convivir con el horror. Y hay que tratarlo con mucho respeto y con mucho amor, pero es verdad que la peli yo creo que intenta ir hacia la luz y lo consigue bajo nuestro punto de vista. Uy, a mí me ha desconcertado mucho, ¿eh? No, la peli amortigua el dolor, Marta, pero a mí me dejó... Sí, es que hay algo que efectivamente no se suple, ¿no? O sea, la peli va de una pérdida, y una pérdida es una herida abierta, y aprender a convivir con esa herida pues es un reto. Pero es verdad que ante la posibilidad del amor hay una especie de esperanza de sanación, ¿no? Que es la relación que tiene con el chaval que aparece en la playa, que de repente todo es muy ambiguo y todo es raro, pero nos encanta contar, o por lo menos desde nuestro origen siempre hubo la idea de que si quitas los prejuicios a un lado, si te dejas si en lugar de pensar la película la sientes y viajas con ella, encuentras que son dos personas que se encuentran y se sanan por esta experiencia que tienen. Es muy raro todo si no has visto la peli, pero... Claro, pero yo he visto el cortometraje, porque además me dijo Ana, desde luego para esta conversación, para abordarla, tienes que ver el cortometraje. El punto de partida, que también es el punto de partida de la película, lo que pasa es que luego la película coge estos otros derroteros a los que se está refiriendo Marta, pero estoy interpelando directamente a la audiencia. La tenéis que ver. El punto de partida del cortometraje es una madre que recibe la llamada de su hijo, debe tener 7, 8 años, ¿no?, que está de vacaciones con el exmarido, y entonces está por el País Vasco francés. En una playa, le dice a la madre por teléfono. Al principio el motivo de la llamada es alegre, pero en la medida que se van metiendo en la conversación, el niño le dice que está solo, que no encuentra a su padre, que está en medio de una playa completamente desierta, gigantesca, que no sabe dónde está, y la madre está atendiendo el teléfono en el otro lado del país. ¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente? No. ¿Estás solo? ¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa? Sí. Vamos a ver. ¿Hay mucha gente en la playa? ¿Ahí dónde estás? Dime quién hay. No hay nadie. ¿No ves a nadie? No. Iván, la playa está vacía. Sí. Iván, ¿te estás quedando sin batería? Es verdaderamente sobrecogedor. Y además tú tienes un hijo de esa edad, ¿no? Más o menos. Sí. Fue una cosa muy curiosa, porque cuando Rodrigo me enseñó el guión ya estaba escrito. Y de repente lo leí. León tenía 6 años, mi hijo, y era una cosa que me podría pasar a mí perfectamente. No me ha pasado, gracias a Dios, nada parecido. Pero yo estoy separada, el padre podría haberse ido con él en caravana. Quiero decir, había un nexo de inicio que para mí era muy orgánico, muy claro. Bueno, esta situación la entiendo perfectamente. Es verdad que luego para mí el corto tiene una cosa muy valiosa que tiene que ver con la puesta en escena. O sea, que esté rodado a tiempo real en un plano secuencia, yo creo que hace que el espectador no se desligue en ningún momento de las emociones de la madre, de esa impotencia, de esa frustración, de la desesperación de no saber qué hacer, porque no hay un cambio de plano, porque no te vas a ver nada que no sea convivir con ella segundo a segundo, intentando entender qué le está contando a su hijo. Yo creo que uno de los grandes hallazgos es cómo está contado. Yo no sé si la conexión que tenías con la historia, precisamente porque había ese paralelismo con tu vida, te hace interpretarlo de la manera que lo hace, pero es verdad que yo como espectador, claro, también tengo un hijo de esa edad, entonces cuando lo estaba viendo me ha dado una angustia, un pánico pensar,
un niño solo en un lugar remoto, desierto, a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros, la conversación que mantiene la madre, el intento de la madre porque el niño no caiga en pánico mientras está tratando de encontrar a la policía o con otro teléfono. Bueno, es una cosa tan angustiosa, tan dolorosa, que la verdad, luego en la película me decían, la película tiene todavía un giro que va un poco más allá. El propio corto termina de una manera también sorprendente, pero la película va un poco, ya toma un rumbo diferente, ¿no? Sí, hace dos cosas, como decía Ana, perdona. Marta, el plano secuencia, que como ella dice, claro, hablar de Sorogoyen es como decíamos antes de Marta, ¿no? A la que mucha gente habrá visto en casi todas las series de éxito de nuestro país, pero aquí hay un salto todavía mayor con lo que ha hecho, ¿no? Y por eso se ha llevado premios como en Venecia. Pero además se junta con que Sorogoyen es quien lo dirige, Isabel es una de las guionistas, tienen un nivel todos estratosférico y hace que el propio corto tenga un cuerpo propio, ¿no? Pero es verdad que luego la película a mí me ha sorprendido el giro, que no vamos a desvelar mucho, aunque a ti te dan igual los spoilers, Berlín, sí, pero cambia el escenario, ya no es obviamente un plano secuencia, y cambia el escenario porque te vas a Francia. Y por cierto, Nieto, no sé si es que ya sabías francés, si es que te lo has preparado, me ha llamado mucho la atención la facilidad con la que te has movido en otro idioma prácticamente toda la peli. Pues te lo agradezco porque me costó mucho y me sigue costando mucho. Ahora que la película se estrena en Francia, se ha retrasado por el coronavirus y previsiblemente el 29 estrenamos allí, estoy retomando las clases de francés y es un idioma que me fascina, la verdad, me encanta, pero lo he aprendido es profeso para la película. O sea, es verdad que para mí la película tiene algo de un compromiso con contar una historia, contando un poco lo del principio. Para mí era muy importante hacerlo con toda mi energía, con toda mi capacidad, con todas mis posibilidades, porque la valoraba también como una oportunidad, porque efectivamente trabajar con Sorogoyen y con Isabel y con pues es un reto y es una cosa que uno tiene que disfrutar también, pero sobre todo porque el equipo que hemos hecho quería contar una película diferente. Es una película diferente de Sorogoyen, es una película con una sensibilidad muy especial, con una delicadeza. Cuando la hemos estrenado en Venecia o cuando se estrenó aquí en España hace unos meses, a mí me han venido situaciones de gente que la había visto, periodistas de cine, muy emocionados, porque yo entiendo que si haces el viaje, si entras, pues te vas a un lugar raro, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con el cine que queremos hacer y con el cine que nos gusta ver, el cine que te mueve el piso, que te hace replantearte cosas, que te hace ver cosas que no habías visto nunca. Y luego, bueno, si no haces el viaje no pasa nada, puede ser que la peli no te guste y está bien, pero es verdad que es arriesgada en sí misma, el giro que toma y el estilo y el concepto, y si pretendes ver El Reino, pues no tiene nada que ver. Pero son compatibles. Y entonces la película... Total, son compatibles. Es buen cine. Vamos, lo que tienen en común es que es buen cine. Eso. Claro, porque, vamos a ver, muchas veces, Marta, tenemos aquí el debate sobre si se deben hacer muchos spoilers o no, hasta qué punto. Además, hay muchas sensibilidades en la audiencia y hay gente que siempre nos dice, no te afinéis demasiado, pero sí que se pueden dar algunas pinceladas. Con esta propuesta que escuchábamos, que es la propuesta del cortometraje, se hace una película que parte de ahí, pero continúa, va un poco más allá. Es la historia de una madre, una mujer que vive para encontrar a su hijo. La primera parte ya la conocemos y a partir de ahí se desarrolla. Y entonces hay una cuestión que está contada, que veo en la sinopsis, estoy viendo en los artículos de la prensa, se desplaza al lugar donde ha desaparecido su hijo y allí, después de una serie de años, coincide con un chico de 13 años con el que establece una relación especial, ambigua, decías tú hace un momento. Hasta ahí no desvelamos mucho. Y eso hace que nos tengamos que replantear la película también desde diferentes visiones, porque, como decías, puede que haya gente que le resulte esto especialmente, que colisione especialmente, ¿no? Lo cual es fantástico, porque claro, quiero decir, el cine complaciente en algún lugar deja de ser cine, ¿no? O sea, el entretenimiento no tiene nada que ver con el cine bajo mi punto de vista. El asunto que planteamos es un lugar en el que si vas con los prejuicios, esto que decías antes, si vas a ver la película intentando analizarla con la cabeza, probablemente te frustres muchísimo, no entiendas nada y te parezca todo una... Si vas con el corazón, que tiene mucho que ver con, bueno, pues, ¿no? con la intención de hacer algo que despierte algo, ¿no? Unas sensaciones distintas, porque efectivamente Elena empieza 10 años después, la película empieza 10 años después en esa playa y no
No es que deje de buscar, es que se ha acostumbrado a convivir con la búsqueda. Y lo que pasa es que conoce a un chaval que tiene la edad de su hijo, la edad que tendría su hijo. Y esto, pues de repente significa un encuentro. Un encuentro para mí es esta cosa que te modifica, ¿no? Es una energía, una persona que por circunstancias X te modifica el camino, el ritmo y el paso y te hace crecer. Claro, y entonces ahí viene la complejidad, lejos de ser una película sencilla que podría ser, le recuerda a su hijo, intenta... No, hay una relación ambigua que se establece entre ambos personajes y que puede entremezclar o el amor o la confusión o el respeto. Entonces, a partir de ahí se desarrolla una historia, claro, que tiene una complejidad, no es una historia, es una historia con una gran profundidad, una carga de profundidad muy importante, pero es compleja, claro, y es lo que dices, el cine tiene que despertarnos, tiene que enseñarnos mundos, además, de accesos complejos, ¿no? Bueno, quiero decir, puede ser que no te interese ese tipo de cine, es muy factible y respetable, pero lo incómodo en algún lugar, la china en el zapato, te hace darte cuenta de que tienes un pie y que apoyas de X manera y entonces vuelves a sentir ciertas cosas y a replantearte ciertas cosas. Y en realidad no es en ningún momento, si lo extraes y lo intentas llevar a la objetividad máxima, es que se hacen bien, son dos personas que se hacen bien. El amor tú lo juzgas a lo largo del tiempo y las sociedades estas en las que vivimos, que son cada vez más extremas y más radicales, todo lo simplifican y las relaciones humanas son muy complejas. Y cuando tienes un trauma, vives atravesado por algo tan radical como es que te desaparezca tu hijo, pues tiene mucho sentido que las relaciones que tengas sean muy complejas, porque tú eres un ser muy complejo, como todos, pero claro, en la ficción y además en cine, pues es que no puedes hacer otra cosa. Lo otro sería hacer una caricatura, entiendo. A mí por lo menos me hizo en el sillón, no en la butaca, porque no la vi en el cine, incomodarme, y a mí realmente me gusta, ¿no? Esos pellizcos gordos que te pegan las pelis de este tipo, que no son fáciles, y es verdad que es una apuesta valiente también por eso, ¿no? Y porque cualquiera quizá que esté buscando la continuidad del corto, pues también va a tener eso, ¿no? Que le va a desconcertar un poco y que le va a sorprender cómo la historia evoluciona, porque el niño no está, ahora es un chico de 13 años que es otro niño, ¿no? Pero bueno, lo que me gusta es lo del estreno que has dicho, Marta, que más allá del COVID incluso tenéis la posibilidad de estrenarlo, ya veremos cómo, y que en Francia yo creo que va a gustar, no hay más que ver también los paisajes, ¿no? Que son muy de allí. Sí, es coproducción francesa y tiene mucha alma de cine francés, de tempo, ¿no? Y ritmo y estas cosas. Pero no sabemos cómo va a ser, solo que se supone que en Francia la gente en julio va al cine. Estoy deseando comprobarlo, porque lo hemos ido retrasando un poco, pero claro, tienen mucha fe, ¿sabes? Que Sorogoyen, bueno, El Reino fue genial, que Dios nos perdone, fue genial en Francia, le tienen en el punto de mira y bueno, esperemos que esta peli la cojan bien y podamos disfrutarla con ellos también en las salas, que esto es otro tema. Bueno, pues es la propuesta de esta semana de Ana Pastor desde Neutral, que nos hace una propuesta muy interesante. Marta Nieto, gracias de corazón. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo. Gracias, Ana. Muchas Adiós, gracias. La semana que viene prometo hacerte sufrir un poco menos, ¿o no? Gracias. A ver si es verdad, porque me has dejado con el corazón un poco encogido. Eso sí te lo reconozco. Gracias, Ana. Adiós. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga... Viernes de cuento, viernes de relato, ya sabéis que es esa pequeña página en la cafetera que nos dedica cada semana Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Para que tengamos un rato de distracción, para que podamos oxigenarnos y nos podamos olvidar de las historias y concentrarnos en el cuento que Ainhoa nos trae esta semana. Estoy bien, agradezco además que esta semana venga también Pachi Freites. Pachi Freites, buenos días. Buenos días a todos. Es como nuestra hora de la cerveza semanal. Me gusta que quedemos, es como nuestro Zoom semanal, que quedemos un ratito para charlar y luego ya el cuento. Sí, con café, con leche, pero sí. Ya hemos pasado de hacer las noches cafeteras con vino y chimenea a hacer las mañanas del café y el roscón. Pero bueno, esto durante el confinamiento. Ya volveremos pronto. Van pasando los días. Ahora ya se puede salir más horas, Pachi. Me acuerdo mucho de ti estos días.
¿Ah, sí? Porque se puede salir más, ¿no? Estará saliendo un poquito más. Bueno, yo lo que hago es caminar como si no hubiera un mañana. Que no es poca cosa, oye, para lo que hemos estado 2 meses encerrados en casa. Ha habido gente que le ha tocado estar encerrado en solitario. Ha habido gente que le ha tocado estar encerrado en pareja. Algunos de ellos tenían relaciones sólidas y estables, otros no tanto. Y en algunas ocasiones se han encontrado con que el amor ha vuelto a florecer, ha vuelto a renacer, Ainhoa. Sí, ese es mi encerrados. Es la mirada que quería poner estos días, una mirada muy positiva en la parte buena de pasar mucho tiempo con alguien y de repente, que a veces ocurre, darte cuenta de que te enamora totalmente. ¿Pero te enamora o te reenamora? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo siempre digo que con el paso del tiempo... O sea, te enamoras de la misma... Estamos hablando, es de lo que va el relato de hoy, os lo digo a los oyentes para que sepáis. Estamos hablando de una pareja que ya era pareja, que se había distanciado por el paso del tiempo y que se vuelve a reencontrar, ¿no? Exacto. Yo tengo la teoría de que al final, cuando te reencuentras de esa forma, igual que amigos o parejas que vuelven a hacerlo mucho tiempo después, en el fondo te enamoras de una nueva persona. O sea, es esa persona en muchísimas cosas, es ella o él. Pero es verdad que te enamoras del nuevo ella o el nuevo él, porque al final la gente cambia en muchísimas cosas y además la parte positiva que yo siempre le echo a las relaciones es la gente cambia, ¿no? Pensamos que, o prefiero pensar que es a mejor, entonces al final vas encontrando los pequeños detalles que ha cambiado, cosas que ha incorporado y de las que te puedes enamorar perdidamente, ¿no? Y porque además te sorprenden, son las cosas que te sorprenden y que te atraen de esa persona de repente, ¿no? Ah, allí donde hubo fuego siempre quedan brasas. A veces puede ser que la pareja sea una brasa, pero ese es otro problema. También os voy a decir una cosa, no sé si ya lo comentamos aquí en la sobremesa de la cafetera, no sé si habéis escuchado que en China se ha producido un extraordinario número de divorcios tras el confinamiento y parece ser que esto está pasando en otros países también. Esto es como la vuelta de las vacaciones, que pasas mucho más tiempo con tu pareja y de pronto, ostras, pues no era tan divertido, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis sobre esto? Pachi respira. Las relaciones humanas son muy difíciles siempre. No, es verdad, pero igual que con el tiempo, pasando mucho tiempo con alguien, te das cuenta de si encajas o no. Pues es que al final, lo decías tú, después de Navidades, después de verano, todos los años, o sea, en esas fechas hay repuntes de divorcio. Y al final, el día a día nos come, muchas veces hay parejas que pasan muy poco tiempo juntas, al final coincides a la hora de cenar, ves una serie y a dormir, ¿no? Y a lo mejor no te das cuenta que llevas meses sin hablar con tu pareja. Y esa es la parte bonita que se empieza, o que retomo en el relato, ¿no? Que es el volver a fijarte en esa persona. Y al final dices, si no la conozco, ¿cómo es? Si, bueno, llevamos X tiempo juntos, pero realmente, ¿de qué hablamos? No le he preguntado ni su día, o de repente ha cambiado de gustos, o no sé, ha empezado a leer, yo que sé, otro tipo de novelas, por decir algo, y no le has preguntado, ¿no? Entonces, también el preguntar te permite volver a conocer a esa persona o conocer la evolución, ¿no? Y, bueno, visto de forma positiva puede ir bien. La cuarentena puede ir bien. Es difícil, el amor siempre es difícil. Llevamos, decía, miles de años, no sé, 300.000 años, desde el nacimiento de la historia de la humanidad, del Homo sapiens, desde el fuego, desde que el fuego se inicia, desde el fuego del amor, preguntándonos cuál es la fórmula mágica para el amor, y hemos recurrido a druidas, a gente que mezclaba componentes, a gente que hacía pociones mágicas, fórmulas, brujos, curas, sacerdotes, políticos y de todo tipo de mediadores, hasta psicólogos, psiquiatras argentinos, y no sabemos cuál es la fórmula del amor. Pero es verdad que el confinamiento, y esto sí nos lo dijo la psicóloga Laura Rojas Marcos, que nos ha estado ayudando en este confinamiento, decía en el programa: es verdad que ha habido gente que se reencuentra, porque de pronto hemos tenido mucho tiempo para compartir, ¿no? Si se te avinagra el dim sum, pues hazte un arroz tres delicias y vuelve a empezar. Chinos de Madrid, escuchadme. Ay, echas de menos la gastronomía de calidad, como veo. Sí, pero es verdad. Bueno, pues es encerrados como se recupera el amor, una pareja que recupera el amor en la calenturienta imaginación de Ainhoa Goñi trasladada al dulce papel de su poesía. Que no sabes todavía cómo es, que no tiene que acabar todo así, pero te digo una cosa, además de bonito, que va así como muy de amor, muy, muy romántico, a los románticos les va a gustar.
que miren también, porque algunas pistas hemos dado con el diseño que ha hecho Malagón de este relato. Te prometo que hay veces que pienso solamente de forma romántica. Oye, me gusta el planteamiento. Te propongo que para el siguiente punto de partida lo hagas con 2 personas que comparten piso, pero no partían del amor. Perfecto. Que es otra manera de enamorarse. De pronto pues, se han encontrado que han tenido mucho tiempo. Hombre, no es mi caso, yo mi situación es perfectamente pública, notoria y conocida. Lo sé, pero prefiero hacerte rabiar. Salvo que estemos hablando del amor entre animales y seres humanos, en cuyo caso estamos tocando dimensiones ya nunca antes tratadas en este programa. Pero sí, claro, es el viejo truco de vino el del butano, oye, y le tocó el confinamiento. Se quedó. Tal cual, ¿sabes? El amor en tiempos del Amazon, ¿sabes? Que nunca sabes cuántos pedidos puede hacer una persona, ser capaz de hacer una persona día a día, ¿sabes? Hay historias a nuestro alrededor que son sorprendentes. Sí. Bueno, pues ¿Por qué pides comida de perros del mismo sitio si tienes gatos? Claro, efectivamente. Desde que descubriste el proveedor llevando cosas a casa de tu vecino. Sí, ahí. Ay, la mirilla de la puerta, cuántas cosas nos regala. Pues es verdad, sí, es que da para mucho. Tienes mucho material ahí. Nos gusta mucho cómo lo plasmas en el papel. Nos gusta mucho la voz que le pone Pachi Freites. Nos gusta mucho la manera en la que interpreta estos relatos y cómo nos acercáis y cómo nos hacéis este pequeño regalo. Así que, como siempre, pedimos a la audiencia de La Cafetera que paren lo que está haciendo, que pare su actividad, que os sentéis un segundo, que si podéis os permitáis cerrar los ojos y sumergiros en el mundo de los encerrados, aquellos que han recuperado el amor. Estoy encerrado con ella. Encerrado con ella. Voy a estar 2 semanas. 14 días, 336 horas, 20.160 minutos, 1.209.600 segundos. Dios. ¿Qué le digo? ¿De qué vamos a hablar? Me falta el aire, creo que estoy hiperventilando. Vamos a estar todos esos cientos de miles de minutos juntos. El terror se apodera de mí, me invade la ansiedad, me pueden los miedos y solo quiero huir. ¿Pero dónde? No puedo irme a ningún sitio. Espera, ¿hablas inglés? Voy a pasarme todo este tiempo encerrado en 90 metros cuadrados con ella. Ella y yo. Yo y ella. Los dos solos, sin nadie más, sin otra persona con la que hablar. Dios, nunca hemos pasado tanto tiempo juntos. Pero si no la conozco. ¿Quién es? Ya no sé casi nada de ella. Casi nada, muy poco. ¿Qué le digo? ¿De qué hablo? Bueno, no seamos dramáticos. Respira, todo va a ir bien. Sé que le gusta leer. Y que le gustan las plantas, creo. Lo tenemos un montón por toda la casa. Le tienen que gustar. Le gusta el gris. De eso estoy casi seguro. Y siempre tiene los pies fríos. O al menos antes. Y ella tan calmada, ahí en el sofá leyendo. ¿Será posible? Nos acaban de decir que el mundo se va a la mierda y ella lo primero que ha hecho es ponerse a leer. Esto es un dramón. Y ella, como si nada. Qué lentos pasan los días. Llevamos 5 largos días desde el inicio de la cuarentena. 120 horas, 7.200 minutos, 432.000 segundos. Y ella lleva la mitad de ese tiempo leyendo sin parar. No sabía que leyese tanto. Yo la verdad es que he empezado a cotillearla todo lo que hace a través de la puerta de la cocina, porque desde el salón, donde ella está sentada, el reflejo no le deja verme. Es oficial. Soy un espía.
Yo he invadido la cocina y ella se ha apoderado del salón. Y se pasa las mañanas sentada en el sofá, rodeada de libros. La verdad es que me gustan sus pijamas, ¿eh? Bueno, esas mallas que lleva, esas con las que hace yoga por las mañanas. Son gris clarito y parecen cómodas y suaves. A ver si me acerco luego disimulándole rozo la pierna y lo compruebo. Igual me apunto un día a hacer yoga con ella. Podría hacerlo en calzoncillos, pero son cómodos y... Bueno, ya veremos. Llevamos solo 4 semanas encerrados. A la quinta me animo. Tiene canas. Qué curioso, nunca me había dado cuenta. Empezaron a aparecer a las 2 semanas de confinamiento, crecieron poco a poco y, aunque tímidas al principio, fueron ganando espacio, haciéndose fuertes y apoderándose del espacio en las 2 semanas siguientes. Oye, qué carácter. Le han ido arrancando el color a sus rizos castaños. ¡Qué guapa está! La verdad es que, si nos comparamos, estos 20 años juntos le han sentado mejor a ella que a mí. Era muy guapa. Bueno, sigue siendo muy guapa. Está igual que cuando la conocí, aunque ahora parece más sabia. Como una diosa griega que todo lo ha visto y que ya nada tiene por hacer, salvo disfrutar de lo conseguido. Y yo tengo barriga, estoy medio calvo y de ejercicio, bueno, de ejercicio ni hablamos. No es por exagerar, pero parezco su padre. Y eso que solo nos llevamos 3 años. Vaya pintas llevo. ¿Me seguirá queriendo? Imagino que no. Bueno, cariño me tiene, eso seguro. Llevamos muchos años juntos, pero... ¿me quiere? ¿Sigue enamorada de mí? A ver, sí, me da un beso en la frente por las noches, pero ese es el único momento íntimo que compartimos. Y dejó de ser íntimo, realmente íntimo, hace muchos años. ¿Cuándo dejé de preguntarle por su día? ¿Y cuándo dejó de importarme cómo me miraba? ¿Y cuándo dejó de importarle que yo ya no la mirase? Ay, sí que preciosa como el primer día. Es detallista hasta la extenuación. La veo colocar y recolocar sus libros cada mañana después de dejar el salón como un auténtico asesinato literario. La veo colocar y recolocar también las plantas en el balcón, por colores, por tamaños, por... ¿macetas? Y desde hace unos días la veo también colocar y recolocar sus rizos detrás de sus minúsculas orejas. Y 2 semanas se convirtieron en 4, y luego en 6, y luego en 8. Y luego ya me daba igual porque yo no quería que terminase nunca. Necesitaba más tiempo para conocerla, para conquistarla, para poner nombre a sus gustos, a sus vicios, a sus sonrisas, a la nueva forma de mirarme que empezaba a intuir en los reflejos de los espejos. Sí. Necesitaba más tiempo, necesitaba más semanas, más días, más horas, más minutos y millones de segundos interminables, porque en estas semanas he conocido a una persona maravillosa. He descubierto que la mujer con la que compartía el espacio, pero no el tiempo ni los sueños, ha cambiado mucho. Es muy distinta cuando la conocí. Es simplemente perfecta. En fin, no es perfecta. Seguro que no es perfecta. Pero a mí me lo parece. Sonríe cada vez que el sol entra por la ventana. Se pierde con las nubes por la tarde, mientras ve pasar el mundo desde la ventana. Desordenaría cada cajón del mundo si le dejasen. Abriría cada puerta y ventana y pintaría cada pared de colores si le dejaran. Y desde hace unos días... juraría que me mira el culo cuando paso delante de ella. A ver, cierto es que voy provocando, porque he empezado a hacer yoga con ella en calzoncillos negros, de los ajustados, de los que marcan todo, pero todo. Y yo creo que le gustan. Algo que me encanta
es que sigue teniendo los pies helados, porque los refugia siempre que puede debajo de una manta, o los oculta en calcetines inmensos con formas extrañas. Puede ser que consiga que vuelva a juntarlos a mis piernas cuando se mete en la cama como hacía antes, cuando éramos dos personas que completaban a la otra, que añadíamos, que queríamos como dos adolescentes. Cuando yo era un hombre deseando que ella acercase sus pies fríos a los míos, y cuando ella esperaba todo el día para meterse en la cama con sus pies helados y provocarme el respingo que me hiciese acercarla a mí. Y amanecíamos con las sábanas revueltas, los pies enredados, las manos dispersas y los cuerpos en guerra. Y hay veces que tocamos lo imposible y empezamos de nuevo. Hemos pasado ya 3 meses de cuarentena juntos, palpando esta nueva realidad dentro y fuera de estas 4 paredes. He encendido las velas y he sacado el último plato del horno. Hoy tendremos nuestra primera cita, la primera cita de nuestra nueva relación, aunque ella aún no lo sabe. Hoy voy a intentar conquistarla de nuevo. Hoy, espero, volverá a empezar a enamorarse de mí. Estoy casi seguro de ello. Quiero estar seguro de ello. Qué suerte tengo. Ella todavía está aquí, a pesar de que yo llevo años ausente. A pesar de que yo llevo años mirando a cualquier sitio, salvo donde ella está. Me había permitido olvidar el color de sus ojos y entonces me di cuenta de que era idiota y de que mis ojos brillaban como los de un adolescente enamorado. Y ahora que vuelvo a estar perdidamente enamorado de ella, no sé si a ella le importa. Qué suerte tengo de haberla encontrado de nuevo. Qué miedo tengo de que ella no quiera que yo la encuentre. Acabo de oír un ruido. Ella está terminando de bajar las escaleras y se ha quedado parada al ver las velas. Oh, está preciosa. Le sonrío. Su pelo roza suavemente su mejilla izquierda y ella, evidentemente nerviosa, se ha mordido el labio unas décimas de segundo antes de mirarme directamente a los ojos. ¡Me mira! He reconocido ese brillo adolescente en sus ojos. Ese brillo no se puede fingir. Ese delator está de mi lado. Bien, vuelvo a tener una oportunidad. Puedo volver a enamorarla. Bueno, tengo la oportunidad de volver a intentarlo. De intentar enamorar a esta mujer en la que se ha convertido. A su nueva ella. Desde mi nuevo yo. Por favor, deseadme suerte. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.